Muchísimas gracias, querido Isaac, por tus cariñosas y amables palabras. Saludar a las diputadas Lorena Roldán, Llanos de Luna, al diputado Dani Serrano, a los vicesecretarios Isaac, Eli, Marisa, Alfredo Bergua, Fernando Sánchez, Nuria Gómez, a Joan Simeón, el secretario general Dani de Badalona, concejales de toda la geografía catalana, cargos de distintas ejecutivas y, por supuesto, también me permitiréis que haga una referencia especial, efectivamente, a personas de otras entidades, incluso muchísimas gracias a Ana, diputada de Ciudadanos, Ana Grau, por venir a escuchar hoy esto aquí, te lo agradezco muchísimo. Ferran Brunet y Jorge Fernández Argüelles, en representación de Sociedad Civil Catalana, Pepe Domingo y Carlos Silva, de Impulso Ciudadano, Andrea Llopar, Víctor Alonso y Carlos Ortega, de Sacabat, José Vargas, de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, Pablo Nuevo, en representación de la Universidad de Valladolid, Eva Higueras, presidenta de Cataluña Suma, Ana María Torrijos, de España y Catalans, la Asamblea por la Escuela Bilingüe de la mano de Ala Losada, Alexandra López Liz, de Aixecat, Maribel Fernández, de Universitaris per la Convivencia, Convivencia Cívica Catalana con Ángel Escolano, Antonio Jimeno, de AMES, Profesores por el Bilingüismo, Francisco Olla, la Asociación por la Tolerancia con Marita Rodríguez y Antonio Roch, y tenemos también aquí a Sergio Fidalgo, Pedro Gómez Carrizo, Pepe Albert de Paco, Pau Guix, de Politella, Toni Sánchez como secretario general, de USOC, Ángel Luis Garrido, y del Sindicato de Seguridad Privada, Antonio Belli y Sergio Sánchez. Si me dejo alguno, le pido disculpas, es la nota que me han pasado, pero en cualquier caso debo decir que están, si no me equivoco, todas las entidades constitucionalistas cívicas de Cataluña, cosa que en los momentos especiales que estamos viviendo agradezco de manera muy especial. Y en esta parte de los agradecimientos quisiera acabar, por supuesto, agradeciendo a todos los presentes por haber tenido la deferencia, tanto compañeros de partido como los que sois simpatizantes o habéis venido simplemente pues, a escuchar nuestras ideas, porque ver esta sala absolutamente abarrotada, e incluso con decenas de personas de pie, pues no sé, va a resultar que igual no estamos tan solos como algunos decían. Con lo cual, se agradece muchísimo. Antes de entrar en materia, la conferencia puramente dicha, quisiera hacer 3 consideraciones previas en relación a lo acontecido en las últimas semanas. Que nadie se asuste. 1. Siempre he creído en el orden y la disciplina en las organizaciones, las políticas y las no políticas. De hecho, lo he practicado en las múltiples responsabilidades que he tenido en política, tanto en el gobierno como en oposición, como en distintos cargos de partido. Pero también creo que en un momento como el actual, y frente al desafío que viene por delante de dimensiones absolutamente desconocidas, el mayor y mejor servicio que le puedes hacer a tu país y a tu partido, en ese orden siempre, a tu país y a tu partido, es dar tu opinión, siempre, de forma respetuosa y argumentada, siempre. Y en ese sentido, ya os avanzo que la voy a seguir dando siempre, mi opinión, que es la de un hombre libre, sin tutelas, en una sociedad libre, porque es un derecho irrenunciable. Disculpar que vienen un poco... Sí, desde luego. A ver si ahora consigo abrirla, que esa es otra. Muchísimas gracias. 2. Como decía hace un momento, creo en el respeto y la cordialidad con los adversarios, por supuesto. Por supuesto que sí. Es más, con toda la modestia del mundo, puedo decir, orgulloso, que también incluso adversarios políticos han reconocido públicamente esa cordialidad. Pero una cosa es la cordialidad entre las personas y otra muy distinta es la respuesta que debemos dar al desafío que, como decía hace un momento, se avecina. Y a mi juicio, esa respuesta debe ser de firmeza absoluta, sin una sola grieta. Cualquier titubeo, bandazo o ambigüedad
no solamente no sería entendido por nuestra base social, sino que además serviría o sería aprovechado por nuestros adversarios para desacreditar nuestra postura, porque están dispuestos a todo y les conozco muy bien desde hace muchísimos años. Y ya que hablamos de ambigüedades, paso a la tercera y última consideración inicial. Nosotros no somos el PSC, ni podemos ser el PSC, ni queremos ser como el PSC. El Partido Popular de Cataluña ha obtenido un excelente resultado en las últimas elecciones generales, quedando por delante de Esquerra Republicana de Cataluña y por delante también de Junts per Catalunya. ¿Quién lo hubiera dicho hace tan solo un año? Pero es cierto que el PSC lo ha obtenido mucho mejor. Cuando eso ocurre, hay gente que con toda la buena fe del mundo nos dice que igual para obtener ese resultado deberíamos copiar al PSC, parecernos al PSC. Yo siempre contesto a eso, que si el camino era imitar al PSC en su ambigüedad y sus tropelías, para eso me hubiera hecho socialista de jovencito y me habría ahorrado todos esos disgustos que estoy viviendo ahora. Pero es que es más, si el atajo para lograr los diputados del PSC es incumplir sentencias lingüísticas y educativas, coquetear con la amnistía, suprimir la sedición, poner una malversación a medida de los delincuentes, lo siento, pero yo ese atajo no lo quiero. Prefiero el camino más largo, tortuoso, difícil, de los principios insobornables. Tal vez no da los resultados a corto plazo que le da el PSC, pero te permite dormir tranquilo. Eso no lo dudéis nunca, amigos y amigas, que nosotros podemos dormir tranquilos. Dicen las personas que saben de estas cuestiones que el cerebro desconecta al cabo de media hora por muy interesado que esté la persona en la temática en cuestión. Así que voy a intentar, ahora que empieza la charla, no pasarme de ese formato, porque si no es cuando empiezas a ver caras raras, bostezos y ese tipo de cosas. Voy a intentar ir al grano, que creo que es lo más eficaz. ¿Y ahora qué? Titula la charla que quería compartir hoy con vosotros. Ahora que evidentemente nos remite a la terapia de qué tenemos que hacer ante una situación muy compleja. Vamos previamente, antes de la terapia, a intentar plantear un diagnóstico. ¿Qué le ocurre a la sociedad catalana? ¿Qué le ocurre al conjunto de la sociedad española? Para ello me gustaría retrotraerme a esta misma sala, hace 2 años y un par de meses, donde pronuncié una conferencia en un formato parecido a este, que se titulaba La mutación del proceso separatista. Ahí avanzaba que tenía la sensación de que el proceso se iba a trasladar al conjunto de la política española, que iba a acabar siendo el proceso español, y que ese proceso iba a estar dirigido no a la independencia inmediata, como la anterior, sino a erosionar las instituciones democráticas que frenaron el golpe, para que cuando lo vuelvan a intentar, porque lo van a volver a intentar, ya no haya nadie delante para responder. Y señalaba aquel día que ese proceso, nuevo proceso, iba a ser más sibilino y difícil de combatir, porque el primero, el del año 17, tuvimos enfrente a los separatistas, pero ahora tenemos enfrente a los separatistas, al PSOE y a Sumar. Y eso hace que sea especialmente complicado, porque es el gran cambio cualitativo que se ha producido. Lo de Sumar era esperable, es el cambio del Partido Socialista, de defender en el Parlamento de Cataluña juntos los días 6 y 7 de septiembre la democracia en Cataluña, pasamos a un Partido Socialista que ha decidido emprender una especie de segunda transición hacia una España confederal asimétrica, una segunda transición para la que no aspiran a tener el apoyo de la primera del 90% de las cámaras y casi el 90% de los electores llegado el momento. Aspiran a hacerlo con el 51% de los votos del Congreso de los Diputados. Ya me diréis qué tipo de transición es esa. Bien, aquel día, hace 2 años, también me referí a los 8 pasos que, a mi modo de ver, y podía equivocarme, iban a convertirse en la hoja de ruta de esa mutación del proceso. 1, indultos. 2, sedición. 3, malversación. 4, retirada del CNI de Cataluña. 5, apoyo para el incumplimiento de las sentencias lingüísticas. 6, retirada de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de Cataluña. 7, amnistía. Y 8, autodeterminación o forma de Estado, porque aquí unos dudan. Los independentistas piden un referéndum de autodeterminación,
la gente de la extrema izquierda, con algunos elementos del PSOE, lo que les gusta ahora mismo sería un referéndum sobre la forma de Estado, hacia esa república confederal que nunca ha dejado de ser su aspiración. Bien, si os fijáis, llevamos de los 8, 5. Indultos, sedición, malversación, retirada del CNI, sentencias lingüísticas. El sexto podría ser en cualquier momento, ya lo hicieron en Navarra, retirar la policía y la Guardia Civil si vuelven a gobernar, esperemos que no, pero si tuvieran la oportunidad lo podrían hacer inmediatamente. Vamos a los complicados, que son los dos últimos. La verdad es que a mí no me hace ninguna gracia haber tenido razón en esto que planteé hace 2 años. Hay veces que sí que te hace gracia tener razón, pero en esta ocasión no me hace ninguna gracia. Y mira que me costó que cuando dije todo aquello, lo siempre, ¿no? Es que esto es un discurso radical, de estas cosas no hay que hablar, ahora toca hablar del IVA de las lentejas. Mire, yo escucha, con el debido respeto, pero es que el precio de las lentejas acaba, ¿qué ha pasado en Cataluña por el proceso? Pues que ha acabado erosionándolo todo, también la economía. Estas cosas son importantes, pero además, siempre cuando hablamos de estas cosas, a mí me gusta destacar una cuestión. Como político que soy, la máxima aspiración que tiene un político es gobernar, que también es muy difícil. Yo he sido 2 veces teniente de alcalde de Tarragona, he gobernado la Diputación de Tarragona, y siempre es preferible poder gobernar y poder transformar la sociedad poco a poco. Por supuesto que sí. Yo no tengo vocación de Pepito Grillo o de estar en la oposición eternamente. Ojalá pudiera mañana gobernar Cataluña. Pero uno tiene que ser también consciente del papel que le toca desarrollar en cada momento de la historia política de su país. Y yo tengo muy claro que el papel que tengo ahora mismo como presidente del Partido Popular de Cataluña en política autonómica, que no tiene nada que ver con la local, es preservar y defender los derechos y libertades de los catalanes no nacionalistas, porque creo sinceramente que siguen amenazados. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de unirnos de nuevo y tenemos que ser capaces de defenderlos. Y acabo con esta primera parte del diagnóstico refiriéndome a otra cosa que dije aquel día hace 2 años. Decía que la técnica a través de la cual iban a intentar meter en la agenda política y en los cerebros de los españoles esa hoja de ruta absolutamente perversa, era una técnica de comunicación política llamada la ventana de Overton, que a través de una serie de técnicas, sería largo de explicar aquí, consiguen que lo impensable primero pase a ser radical, de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato, de lo sensato a lo popular y finalmente de lo popular a lo políticamente imprescindible. Parece imposible que se pueda dar un salto de tan dramáticas consecuencias, pero sí, bien aplicada por gente que se dedica a la propaganda, una cosa hoy impensable, en 3 meses son capaces de convencer a alguien de que es políticamente imprescindible. Lo hicieron con los indultos. Los indultos, está la hemeroteca llena de vídeos de Pedro Sánchez y de todos sus ministros diciendo que eran impensables. ¿Cómo se le va a dar un indulto a alguien que no solo traslada ningún tipo de arrepentimiento, sino que manifiesta públicamente que lo va a volver a hacer? Eso lo decían todos ellos, como lo decimos todos. Bueno, eso era lo impensable. Al cabo de una semana ya empezaban a decir que, bueno, que es normal que lo pidan, que esto a lo mejor puede ayudar a la distensión. Ya empezamos con lo aceptable. La siguiente semana ya es que ya no es distensión, es que esto pacificará la sociedad catalana, etcétera, etcétera. Ya es lo sensato. En la última etapa, porque la aceleraron, llegaron a aparecer incluso sacerdotes diciendo que en aras a la caridad cristiana había que apoyar los indultos, ¿os acordaréis? Es decir, ya no estamos hablando solo de que lo impensable pasa a ser sensato, es que pasa a ser políticamente imprescindible, social y hasta moral y éticamente. O sea, cuidadito cómo lo hicieron. Y lo hicieron en 3 meses. Y en 3 meses muchísima gente les compró la mercancía. Están haciendo exactamente lo mismo con la amnistía. La amnistía hasta hace 2 días, en boca de todos ellos, era impensable. ¿Cómo vamos a hacer una amnistía general sobre un paquete tan amplio de delitos cuando no estamos pasando de una dictadura a una democracia? Hoy todavía no han dicho que sea imprescindible, están en la fase del aceptable. Y ya están empezando a trabajar en ello. Por lo tanto, siguiendo con el diagnóstico, el proceso español, porque ya no es el proceso solo de Cataluña, es el del conjunto de España, ahora mismo afronta velocidad de crucero mediante sus 2 etapas decisivas. Y tenemos que ser conscientes de lo que ello significa. La amnistía, José María Aznar decía hace 2 días que significaba el blanqueamiento de los delitos, graves delitos cometidos en 2017 y un incentivo clarísimo a volverlo a hacer. Y yo añado, comparto lo dicho por Aznar y añado,
significa una humillación sin precedentes a los servidores públicos que garantizaron el orden constitucional en aquellos amargos días, y supone una humillación también sin precedentes a todos vosotros, a todos nosotros, constitucionalistas catalanes, que pagamos un alto precio social por defender la democracia en aquellos días. Y eso es inadmisible. Este, amigos y amigas, y no otro, es el principal problema que tiene España, el proceso español, esta pretensión de hacer por la puerta de atrás y sin consenso, rompiendo por la mitad la sociedad española, una segunda transición hacia una España confederal asimétrica. Y esto no es politiqueo, esto tiene consecuencias directas, como decía hace un momento, en el bienestar de la ciudadanía y en su economía. Fijaros la primera parte del proceso, lo que significó: hundimiento de la economía catalana, salida masiva de empresas, desprestigio institucional, inestabilidad, división y ruptura de la convivencia. Que nadie se lleve a engaño. Esto que ocurrió en Cataluña en la primera parte del proceso, si se sigue desarrollando en la segunda parte en el conjunto de España, acabará pasando en el conjunto de España, de manera más acelerada y de manera mucho más grave. Esto hay que pararlo, y hay que pararlo con todos los instrumentos que ofrece el Estado de Derecho. Mirad, en relación a que para mí este es el principal problema de España, y hay que hablar de ello, no sin táctica, sin pensar si esto moviliza a unos, no, es que es un problema existencial para nuestra democracia, y para nuestra estabilidad y para nuestro prestigio en el mundo. La izquierda, con enorme habilidad, porque para la propaganda no hay quien se les acerque, consiguió en las últimas elecciones generales que una parte sustancial, no mayoritaria, porque hemos ganado nosotros las elecciones, pero contra pronóstico más elevada de lo previsto, acabara creyendo que el principal problema que tiene España es el racismo, el machismo y la homofobia. Eso es mentira. España es, y podemos decirlo con orgullo, una de las sociedades más tolerantes del mundo. Somos, datos de la Comisión Europea encima de la mesa, una de las naciones del mundo que mejor integra la inmigración. Somos una de las naciones del mundo con mayor igualdad entre hombres y mujeres, y en referencia al colectivo LGTBI, la inmensa mayoría de sus acontecimientos de alcance mundial los celebran en ciudades españolas, no van a Venezuela o a Oriente Medio, no, los celebran en España, porque somos una nación tolerante y una nación libre. Y es evidente que los derechos y libertades hay que trabajarlos día a día y que siempre hay amenazas en el horizonte. Y estos a los que me he referido también hay que trabajarlos y hay que lucharlos en el día a día. Pero de ahí a decir que España es una sociedad racista, machista y homófoba y que hay túneles tenebrosos donde nos íbamos a meter, es una clásica campaña de propaganda de la izquierda. Mirar, el proceso español, en cambio, cuando se habla de derechos y libertades amenazados, sí amenaza libertades y derechos concretos, y de manera severa. Os planteo unas interrogaciones absolutamente retóricas. ¿Se sigue amedrentando a jóvenes universitarios de Sacabat simplemente por poner una carpa informativa en su universidad? Sí, inaceptable. ¿Se sigue intimidando a periodistas, jueces y fiscales por hacer su trabajo cuando afecta a entidades separatistas? Sí, se sigue haciendo. ¿Sigue el separatismo con su ocupación totalitaria e ilegal en muchas ocasiones del espacio público? Siguen haciéndolo. ¿Se incumplen en Cataluña las sentencias judiciales sobre derechos lingüísticos? Se incumplen sistemáticamente. ¿Se incumplen las sentencias judiciales sobre derechos educativos? De manera rotunda. ¿Se atenta constantemente contra símbolos oficiales y banderas que nos representan a todos? Reiteradamente también. Aquí sí hay amenaza de derechos y libertades concretos, con nombre y apellidos. Ese sí es el peligro real que tenemos en España y que lo tenemos especialmente en esa parte de España llamada Cataluña. Y no podemos mirar hacia otro lado. La teoría de la distensión del Partido Socialista consiste en que todo esto que acabo de explicar, hacer ver que no existe, que se ha acabado y que como ya no incendian las calles ni montan tsunamis, los otros, claro, si les das todo lo que les da la gana, pues evidentemente ya no queman nada. No hace falta ser muy listo para llegar a esa conclusión.
hasta ellos pueden llegar a semejante conclusión. Pero también es verdad que, claro, nosotros no podemos permitirnos mirar hacia otro lado. Y no podemos tener ningún complejo a la hora de hacerlo, ni ningún cálculo demoscópico nos puede llevar a cambiar de opinión. Porque yo, por lo menos, ¿para qué me dedico a la política, entonces? Más que para defender unos principios y valores en los que creemos. Yo eso lo tengo muy claro. Pues bien, ya haciendo ya esta especie de no muy esperanzadora situación de diagnóstico, pero sí hay esperanza, por supuesto que esto puede cambiar, que es de lo que hablaré ahora. Mirad, vamos a hablar de la terapia. Para mí, y puedo equivocarme, por supuesto, pero yo veo dos partes o dos plazos en la terapia, en la solución a esto a lo que nos enfrentamos. Una a corto plazo y otra a medio y largo plazo. A corto plazo quiero trasladar mi apoyo a las declaraciones de mi partido en la figura de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, cuando señalaba el otro día que el Partido Popular va a agotar todas las vías legales y judiciales y políticas en el marco de nuestra Constitución para evitar la amnistía y para garantizar nuestro ordenamiento jurídico. Todo mi apoyo para esos instrumentos. Conviene recordar que somos el primer partido de España. Tenemos 12 gobiernos autonómicos, tenemos mayoría absoluta en el Senado, el gobierno de las ciudades más importantes de España y el grupo parlamentario más mayoritario en el Congreso. Son instrumentos potentes, que usados como contrapeso, con determinación, pongo especial énfasis en nuestros gobiernos autonómicos, lo digo porque imaginaros aquellos que dicen que tienen que desaparecer todas las autonomías, si hoy no tuviéramos gobiernos autonómicos que ejercieran de contrapeso a las tentaciones totalitarias de Pedro Sánchez. Todo este cuerpo político, toda esta estructura formidable, debe ser utilizada inmediatamente para frenar todo esto. Y hay recursos. Y hay capacidad de bloqueo en muchos casos. Y yo, insisto, todo mi apoyo al partido en este tipo de políticas para llevarlas a cabo, así como estoy totalmente a favor de cualquier manifestación, de cualquier acto para reivindicar, ya sea pues, nuestra Constitución. Yo voy a ir, por supuesto, y felicito a Sociedad Civil Catalana por haber organizado el acto del 8 de octubre, y también estaré el día 24 en Madrid con mi partido en el acto que hemos organizado. Pero luego viene el medio y largo plazo. Y aquí, pues como ya sabéis que me cuesta callarme lo que pienso, me preocupa. Me preocupa el chup-chup que está haciendo ahora mismo la política española. Y me preocupa sobre todo el proyecto a medio y a largo plazo para ser capaces de dar una respuesta sólida, no coyuntural, no puntual de reacción. Si os fijáis, siempre tenemos que contestar en el último minuto y, en fin, a trancas y barrancas. Pasó en el 17 y ahora podría volver a ocurrir. ¿Cómo damos una respuesta en proyecto? Una respuesta no coyuntural, sino estructural al principal problema que tiene hoy España. Miraros, el principal problema que es esta segunda transición, la cuestión territorial, cabe decir que hay dos posturas que son muy claras, que no tienen matices, y tienen, en este caso, la ventaja de la ausencia de matices, porque la claridad es rotunda. Los independentistas quieren ser independentistas y quieren la independencia, no hay más que hablar, y luego, en el caso de Vox, ellos proponen la supresión de todas las autonomías y la ilegalización de los partidos políticos independentistas. Yo sobre esto puedo entender perfectamente que la angustia o la sensación de impotencia pueda llevar a mucha gente a apoyar este tipo de medidas. Yo debo decir también con la misma sinceridad que no las apoyo. No considero que sea el camino. Os lo he dicho antes, creo que es muy importante, el Estado autonómico es imperfecto por definición, pero también cabe decir que hasta que hemos entrado en Barrena ahora, habían sido los 40 años el periodo más largo de prosperidad de la historia de España. Es decir, que el Estado autonómico tiene algunas ventajas, pero es que es más, pasó también y se demostró en la pandemia. Si tienes un presidente como Sánchez con vocación autoritaria, los gobiernos autonómicos son el mejor contrapeso, y se demostró con nuestros presidentes y nuestra presidenta, sobre todo se vio en Madrid, de cómo se podía hacer un contrapeso a esas tentaciones autoritarias. La segunda cuestión por la que no apoyo la supresión de todas las autonomías es porque no encaja en el espíritu constitucional. El nuestro es un Estado autonómico y es el Estado autonómico, es que es pura Constitución. Y además significaría que pagaran justos por pecadores. Y os pongo algún ejemplo. Castilla y León, el gobierno autonómico de Castilla y León, ofrece
a sus habitantes desde hace 20 años el mejor sistema educativo de toda la OCDE. Se habla de Finlandia, pero los mejores datos de OCDE son de Castilla y León. ¿Por qué hay que suspender ese sistema educativo? ¿Por qué tienen que pagar ellos las tropelías que cometen aquí los de la Generalitat? En todo caso, habrá que modificar el Estado autonómico para garantizar que no puedan cometer los de aquí las tropelías, pero no intentar cargárselo todo de un plumazo. Sobre la ilegalización de partidos políticos, conviene recordar, porque esto también tiene un cierto punto populista, lo que te pide, a algunos les pide el cuerpo eso, yo insisto que lo puedo entender. Nuestra Constitución y nuestro sistema político es no militante. Significa que no se le exige a las formaciones políticas adhesión a los principios constitucionales en su ideología. Se les exige que cumplan la ley, por supuesto. Y hay una ley de partidos que pone también límites a eso. Cuando se incumple, un partido puede ser ilegalizado. Pero las ideologías en sí mismas, en la España constitucional que hoy tenemos, no es algo viable. Y a mi modo de ver, tampoco es deseable. Esa es mi opinión, y por lo tanto veis que la planteo con absoluta franqueza. Hay, por lo tanto, posturas claras. Me preocupa, ¿cuál es la que me preocupa? Me preocupa que se establezca ahora un falso punto intermedio entre ambas posturas, que es el plan de Urkullu. Y me preocupa que pueda haber gente que quizá por un cierto desistimiento o aburrimiento o la suma de ambas cosas, puede llegar a la conclusión de que a ver si esto se pacifica y vamos hacia ese modelo. El plan de Urkullu es una independencia light a plazos. Es el plan Ibarretxe segunda parte. Plantea las diferentes soberanías, no la soberanía del conjunto del pueblo español, sino como mínimo 3 soberanías, País Vasco, Cataluña y el resto de España. Luego ya veríamos cuántas más. Eso es la antesala a la independencia, y eso es absolutamente inaceptable, ni siquiera como premisa de trabajo. No puedes hablar de un nuevo pacto constitucional cuando alguien te pone encima de la mesa, porque eso es claramente contrario a los principios constitucionales. Pero es que además, el plan de Urkullu representa el desmantelamiento definitivo del Estado en Cataluña, como si ya no lo hubieran desmantelado bastante. Y por lo tanto tampoco podemos aceptar bajo ningún concepto ese tipo de propuestas. ¿Cuál es la que, a mí también, modesto entender, deberíamos plantear? No es invención mía, pero creo que es lo que tenemos que proponer en el medio y largo plazo y ofrecérselo a la sociedad española, no disimulando, sino con convicción, dejándoles claro que si ofrecemos y planteamos esto es porque creemos que esto va a traer estabilidad, va a traer mejoría económica, va a traer más prestigio internacional para España y va a volver a ponernos entre las grandes naciones del mundo, que es el sitio natural de España. Y que consiste en 2 cosas, el fortalecimiento institucional, que es el fortalecimiento del Estado en Cataluña, es decir, no se trata de desmantelarlo aún más en un nuevo pacto, no, se trata de fortalecerlo, precisamente para que garantice el orden constitucional y el sistema autonómico, pero un sistema autonómico leal a la Constitución y leal a España. La refundación democrática de la Generalitat de Cataluña, es decir, revertir el nocivo programa 2000 de construcción nacional impulsado por Jordi Pujol desde 1990 y que se ha dedicado durante décadas a intentar inculcar el odio a España desde las instituciones públicas catalanas, eso es absolutamente imprescindible. Y no se ha hecho, y no se ha hecho. Y por supuesto, el fortalecimiento político, el apoyo al constitucionalismo catalán, una vez más humillado, pisoteado, abandonado y decepcionado, porque yo no sé cuántas veces ha ocurrido ya eso, lo vivimos todos y sabemos de qué hablo. Para la primera parte hay medidas concretas que se tienen que ofrecer a la sociedad española. La aplicación en toda su extensión de la Ley de Seguridad Nacional para garantizar la coordinación y el respeto a las jerarquías entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La aplicación del control financiero de la Generalitat para garantizar que no desvíen dinero, como han hecho todos estos años, para actividades claramente ilegales que ahora, por cierto, quieren amnistiarles. El cumplimiento, sin excepción, de todas las sentencias educativas y lingüísticas en Cataluña. El cumplimiento, sin excepción, de la ley de símbolos. Es que no puede ser que Cataluña sea la tierra sin ley.
No puede ser, no se puede aceptar como premisa y mirar hacia otro lado. Y finalmente la fiscalización de la acción exterior de la Generalitat de Cataluña. ¿Tiene derecho la Generalitat de Cataluña en su ámbito competencial a tener una acción exterior dedicada a la promoción de la cultura catalana o al comercio de las empresas catalanas, el comercio exterior? Sí, lo que no tiene derecho es a gastarse ese dinero en comprar páginas en diarios internacionales insultando a España. Eso es lo que hay que controlar y eso es lo que vamos a tener que hacer. Y yo sé perfectamente que me podréis decir muchos, es que no se ha hecho. Ya lo sé. Oh, me lo dices o me lo cuentas, ¿no? Cuando me dicen, pues ya lo sé, que no se ha hecho. Es verdad que 1000 veces peor el PSOE, pero cuando a mí alguien me dice estas cosas, muchas, tampoco mi partido desde los 18 años no las ha hecho, pues no las ha hecho. Pues hay que hacerlas. Y hay que hacerlas. Y haciéndolas le daremos el mejor servicio a la España democrática, dejaremos cualquier tipo de tentación autoritaria y seremos capaces de garantizar una España autonómica, insisto, leal al conjunto de España. Y enfilo la parte final de esta intervención, que ya os prometí que no sería muy larga, porque quería ir al grano, con la parte quizá la más importante y que yo creo que está detrás de la presencia de la inmensa mayoría de todos vosotros, porque creo que ese es el sentimiento que hay, no creo que sea una cuestión de una situación política concreta o del partido, no, es el fortalecimiento del constitucionalismo, el fortalecimiento de nuestras ideas. Mirad, esto también me lo habréis oído muchas veces. La historia del constitucionalismo catalán es la historia de una eterna decepción. Es una historia, parafraseando a Gil de Viedma, que siempre acaba mal. Tenemos que conseguir que alguna vez acabe bien. La primera vez que acabó mal fue la enorme ilusión que, después de haber sido un excelente alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, ofreciéndose a la sociedad catalana como la alternativa al pujolismo, lo primero que hace es meter un pacto del Tinell, un tripartito, y se convierte en más nacionalista todavía que Jordi Pujol. La segunda decepción, a mí me dice mucha gente, pues que vino con nosotros. Yo soy del PP y a eso le veo matices, pero cuando alguien te dice y te repite que durante el proceso muchos de vosotros os sentisteis abandonados, lo que tienes que hacer es no discutirlo, porque es un sentimiento legítimo y probablemente tuvierais razón. Mucha gente se sintió abandonada y de ahí vino también el hundimiento electoral que tuvimos. Es que es indiscutible, las cosas no pasan porque sí. Del mismo modo que estoy convencido de que seguiremos creciendo en la medida que la gente se sienta protegida por el Partido Popular, y que si cometiéramos algún error del pasado, inmediatamente volveríamos a sufrir las consecuencias. La siguiente decepción, perdón Ana, fue Ciudadanos, que ganó de manera brillante y contundente unas elecciones autonómicas, seguramente incluso contra pronóstico, y que sus dos principios fundacionales esenciales, el primero, ser capaces de dar una batalla por tierra, mar y aire contra el nacionalismo, allí donde sobre todo el PSC se había mostrado ambiguo y se había mostrado en muchas ocasiones inútil, y la segunda era, cuando dan el salto a la política nacional, ejercer de bisagra de la política española para evitar que esa bisagra o que esa llave la pudieran ejercer los separatistas. Lo cierto es que, por desgracia, las dos ideas, los dos principios fundacionales, los decepcionaron, primero abandonando aquí a las primeras de cambio cuando era el momento de intentar consolidar el proyecto, y en segundo lugar, cuando tuvieron la llave de la política española, pues les dio por hacer no sé qué, y al final el precio que pagaron pues es de todos conocido. Pues bien, hecho este también análisis de la historia del constitucionalismo, con un PSC hoy fuera voluntariamente del constitucionalismo, porque lo digo claramente, yo he agradecido públicamente y nunca se me han caído los anillos por reconocer el papel que tuvo en los años 16 y 17 en el Parlamento de Cataluña mano a mano el PSC con nosotros, porque las cosas hay que ser justos. Pero hoy digo con toda contundencia que el PSC actual, que consiente todas estas tropelías, cuando no las incentiva directamente, se ha apartado voluntariamente del ámbito constitucionalista. Pues tenemos que ser capaces de reconstruir este movimiento político, el que hoy nos convoca. Mirad, otro de los precios silencioso, silenciado y muy sibilino que ha pagado Pedro Sánchez y el PSC al separatismo a cambio de mantenerle la Moncloa, ha sido la paulatina y sistemática liquidación del espíritu del 8 de octubre. De eso no se ha hablado mucho, pero creo que es muy importante recordarlo.
Mirar, lo que pasó el 8 de octubre de 2017 aquí fue muy importante. Dejó a los separatistas patidifusos, porque ellos siempre habían sostenido que aquí había un conflicto entre Cataluña y España, porque en Cataluña somos un sol poble, la posición es uniforme, y los que nos oponíamos a eso éramos 4 frikis que andábamos dando saltitos por ahí. Cuando se encuentran con una manifestación igual o mayor que la mayor de las que habían hecho ellos, también desde el punto de vista de la imagen internacional se rompe todo, y todo el mundo llega a la conclusión, la verdad, que antes de un conflicto Cataluña versus España, lo que hay sobre todo es un conflicto entre catalanes, que Cataluña no es monolítica, que Cataluña no es uniforme, Cataluña es plural, que es lo que se demostró ese día. Cuando Pedro Sánchez acepta la retórica en la mesa de diálogo de la existencia de un conflicto Cataluña contra España, directamente deslegitima el 8 de octubre y su leitmotiv fundamental. Y eso ha provocado, porque es cierto, el PSC tiene una fuerza enorme y una importancia capital en la política catalana, que el constitucionalismo como movimiento llegue hasta hora decisiva debilitado, cansado y con la sensación de que para este viaje no hacían alforjas. Bien, yo quiero deciros que a pesar de esos momentos difíciles, prohibido rendirse, amigos y amigas. Prohibido rendirse, no es una opción. Tenemos que actuar siempre de manera cívica y pacífica, que eso nos diferencia de otros, con un cierto sentido de la autodefensa, porque pretenden que todos nosotros volvamos a ser los Paganinis y que nos vendan como moneda de cambio de los pactos a los que lleguen los gobiernos de España con el separatismo. No lo vamos a tolerar esta vez, o como mínimo tenemos el derecho a la pataleta, y será una pataleta gorda, porque hay muchísima gente en Cataluña que piensa así, y llegó a demostrar que podía ser una mayoría en las urnas. Hay que volver a construir eso, y hay que hacerlo con ideas claras, sin titubeos, como decía. No nos volvamos a confundir. No conozco a un solo constitucionalista catalán que nos reproche falta de empatía con el separatismo, no. Lo que nos han reprochado muchas veces, en todo caso, es falta de firmeza en algunas ocasiones. No conozco a ningún constitucionalista catalán, ni uno, que nos reproche falta de mimitos a los de Junts o a los de Esquerra. No. Más bien lo que nos reprochan, como decía anteriormente, es que en muchas ocasiones se han sentido abandonados. Y yo cuando oigo eso, a mí se me rompe el alma, porque yo me dedico a la política, pero en ideas, principios y valores soy uno de los vuestros, y no tiene nada que ver con la política o con la adscripción ideológica concreta. No puede ser la solución, una vez más, a los problemas que tiene España, darles aún más prebendas a la insaciable burguesía nacionalista que lo tienen todo y que paguemos los constitucionalistas catalanes que no tenemos nada. Para ellos, subvenciones, prestigio social, control de los medios, y para nosotros, nada. Y encima nos tenemos que callar que crispamos. No nos vamos a callar. Amigos y amigas, ahora sí acabo. Sé que cuando rechacé ir al Congreso de los Diputados iba a pagar un precio externo e interno. Pero sabía... Pero sabía, y vuelvo a estar, en fin, cabreado por haber vuelto a acertar, que aquí en Cataluña iban a volver a pasar cosas graves. No me he equivocado. Y creía más necesario que nunca que en el Parlamento se siguiera oyendo una voz fuerte para luchar por los derechos y libertades de todos los catalanes, donde todos los catalanes tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades. Una voz firme en el Parlamento que os recuerde, en definitiva, amigos y amigas, que no estáis solos, que no estamos solos. Visca Cataluña, viva España y muchas gracias.